Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Esto es un tema que ha cobrado una creciente relevancia en la sociedad contemporánea y su importancia se fundamenta en una serie de argumentos provenientes de la lingüística, la comunicación, la sociología, la psicología y la filosofía. A continuación, exploraremos en detalle estos aspectos para comprender por qué el lenguaje inclusivo es crucial en nuestra sociedad en muchos ámbitos. Hablemos desde una perspectiva lingüística. El lenguaje inclusivo busca eliminar la discriminación y la exclusión en la comunicación. Tradicionalmente, los idiomas han reflejado las estructuras de poder y la desigualdad existente en la sociedad. El lenguaje inclusivo aborda este problema. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes. Al promover un uso del lenguaje que no privilegie ni excluya a ningún grupo, esto a la larga va a implicar la incorporación de formas neutras de expresión que incluyan a todas las personas, independientemente su género, orientación sexual, etnia u otras características. Muy vinculado tendremos la importancia en comunicación, dado que este tipo de lenguaje es la principal herramienta entre seres humanos y va a tener un impacto directo en cómo nos relacionamos y percibimos a los demás. Utilizar el lenguaje inclusivo crea un entorno más amigable, donde todas las voces son escuchadas y valoradas. De esta manera podemos promover la empatía, el entendimiento mutuo y la cohesión social. En adición, un lenguaje inclusivo facilita la comunicación efectiva en entornos diversos, como el lugar de trabajo, la educación y la política. Pero esto no se va a quedar únicamente en ciencias del lenguaje, sino podemos abordarlo desde ciencias sociales, dado que por ejemplo la sociología nos muestra cómo el lenguaje puede ser una herramienta de poder y control social. El uso de un lenguaje que excluya o margina a ciertos grupos refuerza jerarquías y por tanto perpetúa desigualdades. Por otro lado, el lenguaje inclusivo desafía estas estructuras al reconocer la diversidad y promover la igualdad. En una sociedad inclusiva, todas las personas tienen oportunidad de participar activamente y contribuir en el desarrollo social sin sentirse apartado o segregado. Pero no es la única ciencia humana de la cual podemos asociar al lenguaje inclusivo, pues dentro de la psicología también tiene un impacto en el bienestar emocional y la autoestima de las personas. El uso de términos neutros y respetuosos contribuye a un ambiente psicológicamente seguro, donde las personas se sienten aceptadas y valoradas. Por el contrario, el lenguaje excluyente puede generar estrés, ansiedad y una sensación de no pertenencia en quienes son objeto de discriminación lingüística. Como última ciencia a la que quiero acudir en este discurso va a ser una ciencia humana que es filosofía. Pues desde el punto de vista filosófico el lenguaje inclusivo refleja la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. La filosofía ética argumenta que tenemos la responsabilidad de tratar a las personas con dignidad y respeto. El uso de un lenguaje inclusivo es coherente con esta ética al reconocer la igualdad intrínseca de todos los individuos y alinearse con principios fundamentales de justicia y derechos humanos. A manera personal quisiera abordarlo ya desde diferentes autores. Por ejemplo, Simone de Beauvoir decía: no se nace mujer, se llega a serlo. Una frase que destaca cómo la identidad de género no es algo innato, sino que se construye desde la socialización, y subraya la necesidad de un lenguaje inclusivo que no delimite ni defina a las personas por su género. El Dr. Martin Luther King decía: no juzgues a un hombre por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Esto es un llamado a la igualdad y al respeto de las personas más allá de su raza, y resalta la importancia de eliminar el lenguaje que discrimina, adaptando un discurso inclusivo. Tengamos en cuenta que el lenguaje inclusivo no refiere únicamente a aportar, por ejemplo, con arrobas, con X o con S en las palabras, sino que también significa no discriminar a una persona por su raza o etnia. André Lorde decía: no podemos llevar a cabo una reforma que cambie nuestra vida sin hablar, lo cual hace evidente la necesidad de pasar a verbalizar las diferentes formas de existencia que se dan en este multicromático, o mejor dicho, policromático mundo de identidades. Gloria Anzaldúa escribió:
para las mujeres que no han podido cantar, para las que han silenciado por sus buenas intenciones. Mostrando, por ejemplo, en un idioma como el español, donde la mayoría de las palabras están enfocadas a un público masculino, como también ha servido para ser parte de una opresión a los sectores femeninos. Judith Butler decía: no hay género verdadero o falso, solo la multiplicidad de actuaciones. Lo cual nos hace muy difícil determinar un solo género o una cantidad limitada de géneros, pero sí podríamos crear un lenguaje que incluya a todos o al menos la mayoría. Porque bien decía Desmond Tutu, mis diferencias no son defectos, son el ornamento de mi alma. Y es que en todas estas caracterizaciones generales que nos terminamos dando, terminamos olvidando que sí hay algo que nos unifica a todos, pues decía Virginia Woolf: para escribir novelas uno debe ser humano y uno debe ser humano hasta el fondo del alma. Determinando esa cualidad que por más diferencias que tengamos, igual estamos compartiendo, esa capacidad de humanidad. ¿Por qué no hablar desde un lenguaje que nos incluya a los humanos, si es que es la característica que nos hace iguales? Para terminar, quisiera dar una frase del libertador Simón Bolívar: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y yo considero que es destructivo totalmente cualquier tipo de lenguaje excluyente. No quiero irme a extremos, porque no es el objetivo nunca de este podcast, pero sí quiero hacer un llamado a invitarles a tomar reflexión de, hay lenguajes que no nos afectan a nosotros porque están construidos para nuestras identidades, pero alguna vez nos hemos puesto en los zapatos de las personas con identidades distintas, los cuales no se ven representados desde el lenguaje con el cual nos referimos a ellos. Y es que considero que una máxima del respeto es tratar a la otra persona como pide ser tratada. Si una persona pide ser tratada con unos pronombres, sean masculinos, femeninos o neutros, de verdad, créanme que nada perdemos respetando su identidad desde el lenguaje, pues bien desde el lenguaje validamos la existencia de las demás cosas. En la universidad muchas veces decían: aquello que no puede ser nombrado no existe. Como taoísta no estoy tan de acuerdo, porque todo lo que puede ser nombrado no es el Tao, pero sí considero que en un mundo de contexto social es importante reconocer la existencia del otro desde el lenguaje que empleamos. En conclusión, el lenguaje inclusivo no es simplemente una cuestión de moda o política incorrecta, sino que tiene profundas raíces en la lingüística, la comunicación, la sociología, la psicología y la filosofía, pues al adoptar un lenguaje inclusivo avanzamos a una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa, donde todas las voces son escuchadas y donde todas las personas se sienten valoradas, aceptadas y siendo parte integral de la comunidad. Este lenguaje es una herramienta poderosa para construir un mundo con herramientas de aceptación más integrales y equitativas para las generaciones presentes y futuras. Bueno, esto ha sido Conversa con Alesia 7, lenguaje inclusivo. Este episodio lo hice porque hubo un comentario en la tier list de Naruto que me hizo pensar, reflexionar en este tema, y pues quería saber y poner a prueba precisamente muchas de esas creencias que yo tengo frente a cómo podemos construir sociedades más igualitarias desde la forma en la que nos tratamos y nos referimos a los demás. Con esto dicho, pues espero que les esté gustando este contenido. Ya saben, den like, compartan. Si les gusta, pueden seguir en todas las redes, y pues yo quedo pendiente también de esas cositas que ustedes puedan aportar. Miren que desde los comentarios, pues sea lo que sea, siempre voy a tratar de sacar una reflexión o algo importante para hacer contenido, y qué chévere que se estén dando estas discusiones, porque de esa manera podemos seguir creciendo, aprendiendo y a la larga conversando, que es para lo que se creó este podcast de bajo presupuesto. No siendo más, les deseo lo mejor. Gracias por acompañarnos estos 7 capítulos. Ojalá puedan ser muchos más. Y nos vemos hasta mañana o hasta luego. A todos, a todas o a todos.